sigo en el bloque, quiero seguir rimando un toque. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué Ya. quitaste eso? Ah, ¿es el mouse? Sí, para que no apriete Ya, algo. dale. ¿Tiene suficiente batería, tú crees? Es que está conectado, claro. Ah, chévere. Ya. Chéverengue, pues. Chéverengue el merengue. Dale, ¿cómo ¿Tú, estamos? tú le harías una orgía, Chema? Yo, sí, por supuesto que sí. Es la fantasía de muchas personas. ¿Pero es tu fantasía entonces? Sí, es mi fantasía. Ah, chucha. Sí. ¿Por qué? Eh, Tipo, ¿de cuántas personas? Cuando yo pensaba en una orgía originalmente me imaginaba, no sé, 4 o 6 personas Ah, máximo, claro, algo ya, así, algo tranqui. claro, yo me imaginaba, no sé, 20 personas, una hora así, man. Claro, 80, algo así. 80, No, mentira. 193. Eh, Claro. es raro porque, claro, no, ¿en qué momento de tu vida va, te vas a topar con esa situación? O sea, realmente nunca, ¿no? A No, menos que tú lo propongas, bueno, dime. eh, para mí hay varias maneras de toparse con esa situación. O sea, si, como te decía antes, si de la nada estás en una en una reunión en una casa o algo así, y justo imaginemos que quedan pocas personas, todos se fueron, queda un pata y dos flacas, Sí. y de la nada justo están como medio drogados o justo tomados o algo así, Pueden estar sobrios también, ¿no? es que sobre eso es más difícil que Claro, acepten, claro, que digamos. tengan esa libertad sexual. Pero de la nada alguien propone eso y es algo que las flacas y el pata en realidad en el fondo quieren hacer, pero no se atreven. Pero como Claro. están drogados lo proponen y dicen ya. Y como yo estoy borracho, puta, me quito la ropa así nomás y sin roche y me da igual. Y digo ya estoy listo. Una weá así. Y puta, y empieza la weá y puede pasar así. ¿Quién sabe? Sí, sí, yo creo O sea, que no es tan difícil, sí. creo. O sea, no es imposible, eso hoy. No. Sí, yo creo que sí la hago, pero debe ser súper raro. Como súper raro. Ah, O sí. sea, es una experiencia que nunca has tenido, más fácil has tenido un trío o algo así, pero realmente una orgía de estar intercambiando es Bueno, cuando como yo... que Una orgía... en la mitad de eso debes estar como que, ¿qué está pasando? Pero una orgía es necesariamente intercambiar, porque yo no me lo imaginaba así. Ah, o sea, tú te imaginas tú tirar con alguien Una y flaca al y el otro costado con... hay dos parejas tirando o una pareja tirando. O sea, sí, también puede ser como tú dices, pero también como yo digo, creo. Y entonces es simplemente el hecho de que es interesante estar tirando con alguien al lado. Claro que, bueno, en realidad sí, no tiene mucho sentido si lo expones de esa forma, Claro, pero sí, supongo que la excitación de algo más salvaje, que el resto de gente también te vea tirando, no sé, algo así. Que también claro. estén Entiendo. en la misma Bueno, vibración. vayamos al tema de verdad que íbamos. El matrimonio gay, Chema, ¿qué piensas del matrimonio gay? Fuera de la iglesia, ¿no? O sea, ya simplemente todos los beneficios que daría el matrimonio, solo que ampliarlo a las parejas homosexuales. No tengo problema con eso. O sea, está bien, si quieren casarse, cásense. Yo sé que muchas personas tienen el argumento en contra de eso, de que pueden perjudicar la salud mental de los niños o influenciar de una forma negativa a otras personas, pero me parece que ya de por sí la sociedad influencia de forma negativa a la gente todo el tiempo en muchos otros aspectos. Y el matrimonio gay no sería así como el máximo influenciador negativo de la Claro, gente, y así que no me de parece el por mejor sí argumento ese. como que hay esa narrativa un poco rara de que van a homosexualizar a la gente y es como que nadie puede volver homosexual a alguien, nadie puede volver heterosexual a alguien que no lo era. Es como que así no funciona la cosa, ¿no? Es un poco más de nacimiento. Bueno, lo de homosexualidad, yo no sé, perdónenme, no soy un ignorante, sencillamente no sé si se da de nacimiento o son sencillamente seres sensibles que por algunas experiencias de sus vidas se han vuelto homosexuales como una respuesta psicológica. Todavía no estoy seguro de eso. Yo creo que es nacimiento y de acuerdo a los estudios que he visto, dicen eso. Y también es más lógico pensar así, es como que es una variación en hormonal o como le quieras llamar al principio de
de que nazca. Ujú, Pero bueno, a lo que venía es que tuve una conversación sobre esto, el matrimonio gay, ujú. con, con un tío. Y claro, su argumento era que, claro, él respetaba a todo tipo de orientación sexual, todo bien, me lo Menos. pintaba así, pero No, mentira. excepto que respiren cerca de mí. Em, pero, claro, los veía como trastornados. O Ujú, sea, realmente lo veía como una enfermedad mental, claro. básicamente. Como en la transexualidad podrían decir algunos que es disforia de género, que antes estaba clasificado así en la psiquiatría. Ujú, Y él cree que la homosexualidad pues vendría a ser básicamente algo así, como que una enfermedad mental, pero que no tenía nada en contra ni nada. No le importaba todo lo demás, ¿no? Pero claro, para ponerme a discutir sobre si es una enfermedad mental o si es un... O sea, al final ya... Eso se lo... O sea, no... La discusión era más el matrimonio gay, ¿no? Pero él estaba dando sus argumentos y ya para ponerme a discutir de eso es como que, ok, ya es tu interpretación, es tu opinión. Al final la psiquiatría no lo dice. ujú. Supongo que antes estaba clasificado en la clasificación de enfermedades mentales. No me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, al final lo puedes ver también como simplemente una excepción biológica o genética o lo que sea. Y bueno, ya, llámalo lo que quieras, ¿ya? Pero, pero lo importante acá es que decía al final que lo del matrimonio gay no podría resultar porque se basaba en los valores sociales que él se había criado, del valor de la familia, de que de ahí tienen hijos, y que si le dan el matrimonio a los gays, pues que le den los mismos beneficios a cualquier persona que quiere estar con cualquier otra persona. Es decir, tú vives con tu tío, también quieres los beneficios del matrimonio, entonces que te los den. Y que él no veía factible que solo por el hecho de tener sexo también les den los mismos beneficios que una pareja heterosexual. Y claro, yo le decía que no solamente es el sexo, sería estar en pareja, ¿no? Ese El amor. amor conyugal de pareja Ujú, y el convivir con alguien toda su vida. Pero claro, ahí él cambiaba un poco de argumento, decir que claro, pero es lo mismo, la única diferencia es el sexo, porque con una familia heterosexual tienes los hijos, heredan, toda esa vaina. ujú. Y que en verdad fundamentalmente era porque no quería que a unos trastornados les den más beneficios. Que él daba el ejemplo un poco loco de que él era un poco claustrofóbico, mi tío. Ujú, Y que él decía, ah, y si yo soy claustrofóbico, quiero que me dejen ver no sé qué obra de arte en un lugar más amplio. Entonces que me la trasladen a un parque para yo poder ver esa obra de arte que normalmente está en un museo para todas las personas. ujú. Que me den un beneficio más por mi trastorno, que sería la claustrofobia, ¿no? Ahí estamos utilizando términos medio para definir cosas generales. Obviamente no es un trastorno, claustrofobia es una fobia o lo que sea, pero bueno, ese era su punto, ¿no? Y claro, yo le decía que ahí te están dando un beneficio extra, pero realmente todo el mundo puede ver esa obra de arte en el museo, en el mismo lugar. A nadie se le impide por una diferencia, ya sea de orientación sexual, ya sea de lo que sea. Ujú, Ahí sí te están dando algo extra. ujú, Pero el hecho simplemente de requerir, de querer tener los mismos derechos que dan a un matrimonio, a otra pareja, que es otro tipo de pareja, no es algo más. Es simplemente exactamente lo mismo que le dan a la pareja heterosexual. Pero ahí él volvía a su argumento de sí, pero los valores sociales de familia es para procrear y eso ya es biológico. Y me soltó el argumento ese de biológico y que realmente eh, estamos hablando de algo social, pero realmente radica en lo biológico. Y claro, al final todas las construcciones sociales que nos hemos hecho están arraigadas de una raíz que viene de la naturaleza, ¿no?
y nuestras propias concepciones, interpretaciones y vivencias en torno a esta naturaleza nos hacen crear una sociedad con constructos sociales y toda la vaina. Pero bueno, esa no es la narrativa. La cosa es que ahí yo le dije, bueno, si la biología ha hecho que en norma general, claro, como dices, el valor normal sería un hombre y una mujer tener hijos, familia, la biología también ha puesto a homosexuales en esta sociedad. Si es que la biología los puso. Si es que la biología lo puso, pero bueno, acorde a lo que pensamos es eso. Sí, sí. Y si la biología también puso homosexuales como puso heterosexuales, tiene que haber un espacio social y legal en donde se acepte a esas personas y se les reconozca. Y por el simple hecho de que antes esas personas ni siquiera podían decir que eran gays o nada porque o se les mataba o se les juzgaba o simplemente la sociedad los denigraba y los apartaba, pues ese marco legal teórico no estaba dentro de la sociedad porque era una excepción simplemente discriminada, y a medida que se les va aceptando y se les va dando el puesto en la sociedad que cualquier ser humano merece, que es simplemente el de existir y que no pase nada, derecho humano, por más que pienses algo, tengas una orientación o la otra, ser libre. Es que ahí lo legal tiene que llegar para darles exactamente los mismos derechos o la misma el mismo trato, procedimiento legal que a cualquier otro. Entonces, claro, el valor social tiene que adaptarse a los nuevos pensamientos de seres humanos, porque ya aceptamos esas personas, ¿no? Porque esas personas ya estaban, solo que ahora ya por fin son reconocidas, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es tu punto? ¿Cuál es tu enfoque? Entonces, claro, yo le daba ese enfoque, que claro, la biología ha hecho que la norma social sea eso, y eso ha hecho que lo tradicional, que la gente vea lo tradicional como lo normal y lo que debería de ser. Entonces, que su argumento es que como él cree que la sociedad debe de ser así, a esas personas no les puedes dar ese mismo derecho, y es el de casarse. Pero si esa misma biología y la sociedad en sí nos ha dado homosexuales, nos ha dado gente que está fuera de la norma y excepciones, también deben tener el reconocimiento social y legal por el simple hecho de existir, y que al dárselo no perjudicas a nadie. Ese es otro punto, ¿no? Al final no le haces daño a nadie, no perjudicas a nadie darle ese mismo derecho. Lo único que perjudicas es que tú mentalmente vas a estar pensando que se está pervirtiendo los valores familiares de la sociedad. Pero claro, si en la misma sociedad existen esas personas, tienen que entrar en esa sociedad, y será otro tipo de valor social, otro tipo de valores de familia que ellos tendrán y que deben de tener, porque no le hacen daño a nadie, ¿no? Es que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Siempre al mismo asunto, el mismo asunto de la exclusión en general. En este caso son los gays, pero en el pasado han sido las personas africanas, o los indígenas en América. Y lo mismo puse de ejemplo de las mujeres, que como estaban vistas como, podríamos decir, no sé si inferiores, pero simplemente no se les dan los mismos derechos, no podían votar, no podían tener su propia cuenta bancaria, dependían de y ahí llego a un punto más profundo, que es ¿qué es lo que hace en el ser humano que haga tratar a estas personas diferentes, entre comillas, como algo malo, como algo que quieren excluir? ¿Por qué siempre tienen esa mentalidad de exclusión? ¿Porque se les ha enseñado la división desde que son chicos? ¿O porque su conciencia no está tan avanzada como para permitir que todo el mundo sea aceptado? ¿O qué es? Porque no es algo solo del momento, no es algo que tenga que ver solo con los gays, tiene que ver en general con cómo el ser humano ha tratado a otros seres humanos distintos durante casi toda la humanidad. Sí, en este caso sería ese pensamiento conservador que quiere, como dice la palabra, conservar todos esos valores de la tradición, porque piensan que eso es lo mejor y es lo que ha construido y lo que ha fundado al final a los seres humanos, y lo que nos permite en sociedad seguir. Y es cierto que tienen razón en el sentido de que es un sistema al final no perfecto, ¿no? Ni mucho menos, pero que funciona. Pero la pregunta es que sí,
pero eso no significa que no debas aceptar los cambios, porque justamente esa personalidad y ese tipo de mentalidad son los que tienen miedo al cambio, porque un cambio Un cambio puede significar ser peligro, destruir sus exacto, antiguos valores. y peligro es destruir esos valores que ellos tanto quieren porque es la fundación de todo. Lo que me parece impresionante... Pero si ese agregar a personas que están fuera de la norma no perjudica a nadie, ¿para qué no vas a querer agregarlos? Hermano, estamos en un mundo en el que ha habido guerras y no creas que las guerras nacen de unos cuantos huevoncitos ahí que son malvados. Las guerras nacen de la sensación humana de división que la tienen familias enteras, seres humanos normales. O sea, las guerras no son productos sencillamente... Me estoy desviando un poco, pero para poner en contexto. Sí. No son sencillamente producto de unos cuantos patas de alto rango que decidieron la guerra. Las guerras son un producto de las masas, de cómo piensa la gente. Y como piensa tu tío en este caso, es un típico ejemplo de la gente que sin querer genera mayores desastres en el mundo por pensamientos de división como ese. Porque ese es un pensamiento de división, pero imagínate a 2.000 millones de seres humanos pensando igual. Es obvio que va a haber guerras, va a haber disputas, y de hecho todos los días hay disputas. Puta, no todos los días se bombardean ciudades, pero todos los días hay miniguerras en todos los países, en los colegios, en los callejones, entre políticos, en la calle, en las casas, y todo eso por el sentimiento de división que tienen los humanos. Piensan que como él no soy yo, entonces me da igual, lo trato como chucha sea, todo con tal de yo obtener mi beneficio. Sí piensan un montón de seres humanos, y por esa razón ha habido un culo de desastres en la Tierra, ha habido exclusión hacia la gente, ha habido racismo, y sigue habiendo todo eso. Entonces Sí, ahí el la problema cosa es cómo es el ser humano, y eso ya no sé cómo se puede cambiar. Sí, la cosa es que igual está cambiando, o sea, vamos aceptando más a aquellos grupos o minorías, por así decirlo, que no han estado aceptados. Y claro, el siguiente debate es que no se voltee la tortilla, ¿no? Que es lo que normalmente proclaman los conservadores, que es que no empiecen a tener más derechos que esa mayoría. Y claro, eso es claramente, tú te lo imaginas y es extremadamente poco probable. Tengan más derechos que la mayoría. Y claro, tú te lo imaginas y dices, puta, es bien poco probable. Pero hay ciertos casos que ahí sí te puedes plantear que hay un problema en esto de dar exactamente los mismos tratos, o no los mismos tratos, pero intentar llegar a esa equidad o esa igualdad. Y hay algunos ejemplos como que yo le dije, que si me dijera esos ejemplos ahí sí estaría de acuerdo, como que un transexual, imaginemos, un hombre siente, piensa, como quieras llamarlo, o es, un hombre siente que es mujer y es atleta y quiere correr una carrera, va a ser la mejor corriendo y le va a ganar a todas las otras mujeres porque es un hombre que queriendo competir con mujeres porque él se siente mujer, entonces él no quiere competir con hombres. Entonces ahí él ganaría todas las carreras y ahí sí estaría perjudicando a personas que no han nacido con ese físico y por el simple hecho de no haber nacido con ese físico ya tienen ese defecto, o decirlo en otra manera, él por simplemente haber nacido con ese físico que no es de una mujer originalmente ya tiene todas las de ganar y toda esa ventaja. Y ahí sí es una problemática y un debate que se puede tener porque ahí puedes decir que es justo y que es injusto, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, por ejemplo? Si un hombre corre en una carrera al lado de mujeres. Claro, él quiere todo lo mismo para él. Él quiere entrar en los baños de mujeres, él quiere correr una carrera de mujeres. Bueno, ella quiere correr una carrera son transexuales, estás hablando de un transexual. Un transexual, claro. Que no está mintiendo, ¿no? O sea, está diciendo la verdad. Sí. Pucha, es una pregunta difícil de responder.
pero supongo que está bien, o sea, ¿qué se le va a hacer? Porque tampoco hay argumento para decirle que no. ¿Qué? Porque físicamente es más rápido que esas O sea, mujeres. porque biológicamente no es una mujer. Claro. Ese es el argumento. Entonces es físicamente superior aparentemente. Claro. Puta, pero también ¿qué hacemos con un individuo que tampoco soportaría estar entre hombres? Y que encima sería jodido y bulleado entre los hombres. O sea, no necesariamente jodido y bulleado, pero claro, él no quiere que ese sea su ambiente. Y hay otro ejemplo que ahí sí, bueno, en este ejemplo sí creo que sería injusto. Para mí se abre para debate, pero en sí yo creo que sería injusto. Aunque claro, no me siento bien de decirlo porque las personas que quieren eso, pues al final están en la mierda, ¿no? Claro. Pero bueno, supongo que son conscientes de que es una ventaja, pero hay otro ejemplo que sí es un poco más serio y ahí sí afecta a las personas muy directamente, que es que en Londres, creo que lo han hecho en varios países, pero sobre todo, bueno, la noticia en Londres, que a los presos... La misma lógica. Si eres un preso hombre, pero eres transexual y te sientes mujer, puedes pedir al gobierno que te pongan en una cárcel de mujer. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que muchos hombres que no son transexuales pidieron para ir a la cárcel de una mujer y como no pueden saber si realmente estás mintiendo o no... Espera, como muchos hombres que no son transexuales... Sí, presos en la cárcel. Dijeron, soy transexual. Quiero ir, me siento una mujer, quiero ir a una cárcel de mujeres. Pero debería haber un test psicológico, a ver si el pata está realmente mintiendo o no, o algo así. Un test psicológico es simplemente mentir. O sea, no puede... a menos que lo hagan con detector de mentiras, un detector de mentiras, pero no, aparentemente no lo hacen con eso y como hay muchos casos, simplemente tienen que aceptarlo porque no pueden saber si es falso o no. Y la ley dice que es así, porque la ley dice que sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido casos de un hombre que ha mentido, ha ido a la cárcel de una mujer y ha violado a 2 mujeres. Claro. Entonces, ahí la igualdad se vuelve perjudicial para las personas, ¿no? Entonces, ahí, claro, no estoy de acuerdo. O que las medidas sean mejores, que se sepa realmente que está mintiendo o no. Sí. O si no, no hacerlo de plano. O que no se permita, sencillamente. Claro, que no se permita. Sí. A menos que lo hagan súper bien y que no puedan haber errores. De que tengan pruebas más auténticas, otros criterios distintos. Así que bueno, esa era... Que permitan definir si alguien es transexual o no. Sí, pues. Esa era la discusión entonces. Entonces al final, pues con mi tío, pues los dos estuvimos igual en nuestra posición. Saludos a tu tío. Gracias. Es buena gente. Pero avanzamos en el contexto de que tuve argumentos suyos, él tuvo argumentos míos. Algunas cosas supongo que decíamos ok, sí. Es que mira, weón, okay, sí. Es que yo no quiero polemizar, si es que existe esa palabra. Polemiza. No quiero hacer polémica respecto al asunto de la homosexualidad, pero yo todavía me sigo preguntando si tal vez es sencillamente algo psicológico, una respuesta psicológica a algo. O sea, no estoy seguro si ya se ha dado alguna respuesta definitiva respecto a de dónde proviene la homosexualidad, pero si es que es algo psicológico, en lo que tu tío estaría teniendo razón, es que no es algo inherente, no es algo con lo que nacemos, sí. Entre comillas, pero solo en eso, en el resto de cosas no estoy de acuerdo. Pero, o sea, puedes decir que es algo con lo que nacen, pero que no es la regla general, que es como que un error genético, ¿no? Un error biológico, como el error de que alguien puede nacer con una cosa diferente. Con 3 piernas. O sea, tampoco tan extremo, pero con algo diferente, ¿no? En su química. Claro. Entonces, de ese punto de vista, claro, puedes decir que tiene razón, entre comillas, pero eso no quita que no vayas a fraternizar con él, respetarlo, darle todos los derechos que merece. Sí, bueno, o sea, una cosa es que...
O sea, sea o no, o y sea, otra cosa es que no, exacto. vas a aceptarlo en O sea, sociedad. ni que fuera un enemigo, manjas, ni que Claro. fuera un pata con una metralleta disparándole a todos. Claro. O sea, no está haciendo daño Pero a nadie. para esas personas es un enemigo para el Un enemigo moral. pensamiento Un enemigo que moral. desafía los antiguos valores. Exacto. Pero yo digo, puta, ya un enemigo eso. Pero los antiguos valores, ¿qué tan buenos son? Si los antiguos valores significan excluir a otros, excluir al diferente, ser hipócrita y ser solo amable de a la boca para afuera, si esos son los antiguos valores, entonces hermano, hay que reemplazarlos, ¿no? O sea, ni que estuvieran bien. Claro, o sea, en principio esos no son los valores, pero para poder respetarlos tienes que hacer todo lo que acabas de decir. Claro. Así que sí, pues. Bueno, hablemos de Dios. De Dios, porque me dieron ganas. Sí. Puta, Dios. a ver, se me vino algo Dios. Dime tu concepto de Dios. Puta compadre. Ya, bueno, mi concepto de Dios. Todo de Dios. Puta, es que tú sabes que yo soy un weón, puta, súper filosófico, puta, introspectivo, weón. Pero ¿vibras alto o no vibras alto? Puta, yo vibro como la concha de su madre, viejo. Ya, bueno, Ya, cuéntame tú. Puta, para mí, no, mentira, ya, Dios, o sea, yo tengo un concepto del universo. Bueno, ya, Dale. te iba a dar mi explicación sobre qué es Dios, qué es el universo. Entonces, imaginemos que hay una forma, digamos, es un círculo, un cuadrado, que se divide en muchos pedazos. Para Dilo, un ano. Para mí, No pasa nada. para mí ese cuadrado, ese círculo es Dios. Y todo el resto de pedazos divididos somos nosotros, los seres del universo, los planetas, O sea que las estrellas. termina tu punto. Digamos que Dios es esa gran forma y el resto somos Dios divididos. O sea, somos pedazos de Dios. Es fácil de entender. Imagina dividirte a ti, partirte en 1000 pedazos. El resto de pedazos siguen teniendo tu esencia. Sencillamente no son, es como decir que no son todavía una unidad, pero tienen que juntarse todos como un rompecabezas para volver a formar lo que es y lo que significa Dios. Entonces para mí somos individualidades de luz que encarnan la materia de Dios, que es Dios es sencillamente una palabra, un nombre que se le da a la energía del universo. La energía del universo la puedes entender de muchas formas. Yo la entiendo como una entidad que también te puede hablar, que también te puede... Y de hecho nos habla todo el tiempo a través de experiencias, sentimientos, pensamientos. Yo últimamente siento que hablo con Dios, sencillamente le pregunto algo y le digo, a partir de ahora lo que estoy pensando es lo que tú piensas. Empiezo a pensar y lo que estoy pensando es su respuesta. Y asombrosamente... siempre lo que empiezo a pensar tiene sentido, así que digo, bueno, gracias Dios, ahora entiendo mejor tal cosa. Gracias, chochera, todo bueno el tip. Gracias, mi brother, sí, algo así. Y bueno, yo tengo mucha cercanía con Dios en ese sentido, no imaginándome a un señor. Rótate su WhatsApp, pues. ¿Qué? Rótate su Insta. No imaginándome a un señor barbón encima de una nube, o sea, yo lo veo de otra forma, veo como que todo tiene vida. No un árbol, no es Santa Claus. Una planta, una estrella, no, un planeta, la Tierra, absolutamente todo tiene vida. Tienes que tener la comprensión y el enfoque para saber a qué me refiero exactamente. También he tenido varias experiencias espirituales, por eso partiendo de ahí es que me baso en lo que digo. Claro, sí, al final, claro, en lo que dirías es bien interesante porque todos somos Dios en cierta medida. Claro. Y sí, yo antes mi concepción de Dios sería esa, ¿no? Una energía que, claro, la misma palabra energía realmente es difícil de definir en toda su amplitud, pero un concepto bien de ese estilo, ¿no? Y la verdad es que cada vez estoy perdiendo esa mentalidad de pensar que hay algo más que pueda haber creado todo y que esté rigiendo todos los principios es que mira, de vida espiritual. Espera. Sorry. Y cada vez lo veo más difícil. Y bueno, menos podría creer que realmente puedas comunicarte con esa cosa, con esa energía, con ese ente,
porque realmente la experiencia humana yo siento que se resume un poco a lo que el cerebro nos dice y el cerebro interpreta, pero, pero sí puedo dejar un espacio de, de duda a que haya esta energía, como dices, Ujú, que esté ahí, que sea el mismo universo ujú. o que haya creado el mismo universo, que es el comienzo de todo, pero como humano siento que no puedo darme ese lujo de poder darle esa interpretación con las herramientas que tengo, que realmente sí es un cerebro avanzado de millones de años de evolución, pero realmente somos un trocito, como tú mismo dijiste, somos una partecita tan pequeña que para entender esto, gracias a Dios lo entendemos mejor que otros seres de este mismo planeta o que los putos microbios que al final son seres vivos Es como que mira, nosotros, pero realmente es difícil llegar a una interpretación de todo lo que vivimos y experimentamos y cómo pudo haber surgido, pero en cuanto a la experiencia que he tenido y viendo los años de evolución humana que le dan más lugar al cerebro y más lugar a que todos son conexiones neuronales, todo es química, me resulta bien difícil pensar en algo que realmente surge de lo social, del humano, ¿no? De estar en sociedad y estar pensando y querer tener respuestas de dónde vienes, de dónde vino el mismo universo. Y creo que al final la respuesta no está en plantearnos esa duda filosóficamente, espiritualmente, pero en ver cómo nosotros mismos funcionamos y a partir de lo que sabemos de cómo funciona el ser humano, cómo funciona el cuerpo y la mente, pensar en cómo todo inició, ¿no? es que mira, para mí hay una comprensión acerca del ser humano y acerca de las cosas que han sucedido en el universo. El hecho de que muchas personas afirmen que solo somos mente y que no somos espíritu o algo así, no significa que ese pensamiento humano sea avanzado, no significa que esa sea la verdad, que tampoco afirmas que sea la verdad absoluta, pero es que muchos humanos creen que esa es la verdad, que solo somos el cerebro, Claro. creen que porque muchos científicos o filósofos han llegado a esa conclusión, significa que eso es cierto y no es cierto. De hecho, se tiene que tener un enfoque preciso del universo para saber a qué me estoy refiriendo cuando digo que todo es una energía. Es algo que puede sonar místico o fantasioso desde el punto de vista en el que han metido a toda la humanidad por las cosas que les han enseñado, los han vuelto escépticos y esa no es la verdad sobre las cosas, en mi opinión. La religión en general ha hecho que la gente deje de creer en su propia verdad y empiece a creer las verdades que les dicen otros. El problema es que esas verdades que les dicen otros son verdades que no quieren que vean la luz, la verdad sobre Dios, porque un propósito de muchas iglesias es justamente controlar a las personas. Y no les sirven personas que piensen por sí mismas, personas que realmente se cuestionen sobre el universo. Entonces roban tu verdad interior, hacen que tú no creas en tu verdad interior y te meten ideas falsas acerca del universo, como por ejemplo que no hay una energía, que solo somos materia. Esas son ideas, en mi opinión, falsas que han sido construidas durante bastante tiempo y como mencioné previamente, el hecho de que varias personas sostengan estas ideas no significa que sean ciertas. Yo pienso Claro, es que que lo que pasa acá es que no es que sean ciertas o no, es que simplemente por el simple hecho del progreso humano, es que sabemos de dónde vienen las cosas y cada vez creemos menos en que, por ejemplo, antes se creía que había dioses de todo, de la naturaleza, que llovía porque Dios quería que ese pueblo tenga prosperidad, o creían en el dios de la serpiente, en el dios de las plantas, en el dios de todo eso, y cada vez que, o los dioses griegos, o sea, cualquier tipo de cultura, mm, y al final la evolución humana a las conclusiones que da al final, que no significa que te esté diciendo eso no existe, pero te da unas conclusiones de cómo funciona el mundo y cómo surgen las cosas y los procesos naturales y terrestres,
que al final, sin decir que lo demás es falso, ya te muestra que el hecho de creer en una espiritualidad no tiene que ser cierto necesariamente. Y espera, que tengo una idea que se me fue, pero la voy a coger ahorita. Dame unos segundos. Por supuesto, te doy unos segundos. ¿Me permites unos segundos? Y que creo que es esta misma evolución de las cosas que ha hecho que cada vez se reduzca esta espiritualidad hasta el punto de hoy en día que si creemos en dioses o un ente superior, se reduzca a creer que es una energía y creer que es solo uno y pensar en eso y ya hasta sacarnos las ideas de religiones y de instituciones sociales. Pero a mí entonces parece... si al final el camino del humano es reducir cada vez menos esta espiritualidad hasta el punto de llegar a pensar en lo que tú piensas o en lo que podría yo pensar, creo que es por algo que al final nos quedemos sin estos pensamientos y cada vez explicamos las cosas exactamente como son. Mira, me da la impresión de que por la forma en la que tú me pintas, y no es atacándote, es como si el hecho de que hubiéramos avanzado en el tiempo con ciertos pensamientos que se han reducido a uno y es que no existe esta energía, no somos uno, me da la impresión de que pensaras que por el hecho de que hemos avanzado hacia eso, entre comillas, porque el tiempo es una ilusión y nadie avanza hacia nada, pero bueno, me da la impresión de que porque ahora supuestamente muchas personas no creen en Dios, eso significa que hemos progresado. No es por no creer en Dios. O en algo así. No creer en Dios es una respuesta lógica a todos los avances científicos. Es eso. No digo que es porque la gente no cree que esa es la verdad, porque eso es falacia ad populum, que es creer en algo que la mayoría cree. Pero no puedes negar la ciencia. Aunque, claro... Yo no puedo negar la espiritualidad. Sí, exacto. En tu pensamiento y en el mío hace un tiempo era que, claro, existen dos planos de esta realidad. La tangible, la realidad en la que vivimos. La visible, entre comillas. Y, claro, bueno, no visible porque puedes ser ciego y igual vives en la realidad. No, pero y el plano espiritual, el plano de las cosas más abstractas. Y ese es un buen argumento para poder decir, sí, hay avances científicos que nos ayudan a entender esta realidad, pero hay otra realidad que no podemos entender porque escapa de nuestro propio... O son científicos ayudándonos a entender esa realidad espiritual con criterios que sí puedan comprender o ser comprobables para el resto de seres humanos. En ese sentido, pero mira, no existiría la espiritualidad sí y iría más en donde el camino al que me dirijo un poco más. En mi opinión, bueno, no me quiero alterar, pero ¿cómo no puede existir la... No te alteres, Chema. ¿Cómo no puede existir? Yo digo, yo he tenido experiencias espirituales, entonces ¿cómo puedo negar la espiritualidad? Claro. Pero quiero hablar. Sí. ¿Cómo puedo negar la espiritualidad si ya sé lo que he visto? A menos de que, como mucha gente, niegue que eso es espiritualidad y diga, no, eso es un producto de mi cerebro, en realidad aluciné porque los científicos han dicho que tu cerebro emite tales huevadas cuando esto, entonces sí, todo se reduce al cerebro. Pero eso sería mentirme, porque yo sé en el fondo de mí que no es verdad. Claro, entonces pero hago caso a mi intuición, pero la intuición no es un criterio empleado por los científicos, usualmente. Entonces... Un poco sí, pero... Al final los científicos no me van a imponer su criterio diciéndome que lo que dicen es la única verdad, cuando en realidad están inventando un criterio, el criterio de que las cosas solo son comprobables de un modo científico. No, yo te digo que las cosas son comprobables también de otra forma, pero el mundo no acepta eso en general, entonces no puedes decirles que te basas en tu intuición para afirmar que algo es verdad. Pero imaginemos que un día todo el mundo diga, oye, la intuición es la verdad. Puta, de la nada yo voy a estar en lo cierto, así que ¿cuál es la verdad realmente? Claro, pero ese día no ha llegado porque no se puede comprobar tal cosa a menos que un día que se lo compruebe. Pero claro, la cosa es que yo te diría que ahí lo que estás haciendo no es solo intuición, o sí, intuición, llámalo intuición si quieres, o entre comillas, tu propia interpretación de las cosas.
En realidad, todo es nuestra propia interpretación de Claro, las cosas. excepto... Porque ¿qué Ah, es real de lo que tienes delante? Fácil, estamos procesando... claro, entonces en ese mismo sentido, la realidad más cercana a la realidad pura, por así decirlo, Sí, puede ser otra que tu interpretación. Y según las posibilidades de todas las posibilidades que pueden haber pasado en tu cerebro y tú haberlas interpretado de una u otra forma, es muy probable, a mi parecer. Y yo también he tenido experiencias espirituales, sí. pero la diferencia es que las interpreté justamente como lo que eran, experiencias que mi cerebro tenía y que me ayudaban a entender mejor el mundo y el lugar en el que radico. Ujú. Pero no lo interpreté de una manera religiosa de que, entonces existe Dios, existe algo más. Lo interpreté más como un lugar en el que mi cerebro llegó que antes no llegaba. Sí, yo sí lo Justamente, interpreto de una forma religiosa porque tengo otra comprensión de todo que ahora no la he explicado por completo, pero esa es la razón sí, por la que tengo esa comprensión. Yo he tomado ayahuasca varias veces, creo que ya lo mencioné, sí, y en estos viajes de ayahuasca sentí como ese ser me poseía, literalmente había un ser dentro de mí empujándome, literalmente estaba moviéndome, literalmente no me podía mover y literalmente sentía una voz, claramente una voz que no era yo, que me hablaba y me decía cosas sobre la humanidad y sobre la tierra, que eran cosas que nunca antes había imaginado, pensado y que nadie me había claro, dicho. Entonces ahí, ¿qué puedo pensar? Ah, mi cerebro tiene una parte escondida que de la nada en ese momento se abrió y me permitió claro. acceder a esa información. O también puedo pensar que las cosas son espirituales, como ese mismo ser, la ayahuasca, me dijo que son las cosas en realidad. Claro, Entonces ahí uno decide qué creer, pero en mi opinión yo estoy seguro de la experiencia espiritual y pienso que muchas personas no creen en eso básicamente por lo que les han inculcado en sus vidas. Les han inculcado tanto que la espiritualidad no existe que ya sencillamente no lo creen en absoluto. yo creo En mi caso que es el contrario. esta sociedad es todo lo contrario, no inculca a que no creas en eso, es más, te inculcan a que creas en la No, es religión, que, en todo lo demás, y justamente por eso pero tu la viaje y religión tu cerebro, que... espera, Dime, dime. tu viaje y tu cerebro lo interpretaron justamente de acuerdo a tus creencias, y por eso apareció ese ser, pero yo tuve la misma Ya. información y me pasó algo parecido en un viaje de hongos alucinógenos y mi cerebro literalmente se abrió y entró razonamiento, entró un pensamiento crítico muy pendejo, filosófico y sobre la historia en general de la evolución humana y pude entender muchas cosas, pero la cosa es que como yo no creía en el Dios religioso, y en ese momento no tenía claro si realmente creía 100% en esa espiritualidad y en esa energía, lo pude interpretar como lo que era realmente, que era yo entender cosas de este mundo. Ujú. Pero como tú tenías esa creencia desde antes, tu experiencia fue acorde a tu creencia. Yo creo que en realidad la Y nuestras iglesia... experiencias, en este caso de drogas, fueron acorde a nuestras experiencias subjetivas que teníamos ya del mundo, más o menos. Y pasa lo mismo con cualquier otra persona que le pasa algo bueno y le da referencia directamente a Dios y dice que eso es porque Dios se le dio, y si le pasa algo malo es porque es el mejor guerrero de Dios y Dios le quiere dar las cosas malas para que aprenda. Yo creo que la iglesia en general es igual de escéptica que algún pata que quiera ver la verdad de forma demostrada científicamente, porque la iglesia en realidad, mira, es una contradicción, porque la iglesia para imaginando cosas y creando mitologías en torno a Dios, que en ese caso sí no son verdades, son sencillamente mitologías basadas en el típico comportamiento humano. Por ejemplo, la iglesia siempre dice que Dios castiga. La iglesia dice que tienes que pedirle perdón a Dios por haber hecho ciertas cosas. O sea, la iglesia ahí está imaginando demasiado. Está imaginando a un ser. Para empezar, imaginan un ser. Seguro se imaginan a un señor o algo así. Imaginan... Bueno, tampoco Escúchame, critiques escúchame. Pero es que tanto a es la lo que iglesia opino. porque o sea, Pero quiero seguir hablando o un sea, toque. estás diciendo de lo que ellos creen, pero realmente no tienes
es información tengo esa información, o sea, no puedo no tener una información que es evidente, es como decir que el sol es verde, man, eso sucede, pero ya, la iglesia enseña esas cosas y eso sí, ni siquiera, o sea, eso sí no es demostrable y aún así las masas llegan a creer eso, llegan a creer que están cometiendo un pecado, que están naciendo en pecado. Y eso me parece un crimen meterle esa culpa a las personas por ser quienes son, por hacer lo que hacen, solo vendiéndoles la mitología de que un ser no tan bueno, no realmente bueno, porque la iglesia dicen que Dios es todopoderoso y súper amoroso, y si fuera realmente amoroso ese Dios que ellos pintan, no perdonaría a todos o no amaría a todos, hagan lo que hagan. Sin embargo, la iglesia dice no. Te perdona si le pides perdón de esta forma. Claro, te perdona si es que no llegas a hacer tal huevada. Entonces problema... ahí me parece que están casualmente, de casualidad, llegando a interpretar más cómo se comporta un típico ser humano más con Dios. Un típico ser humano, ¿cómo se comporta? Se comporta, pídeme bien perdón. No, no me gusta ese perdón, pídemelo bien. Bueno, ok, te perdono. No, no te perdono porque ya te pasaste de la raya. Ese es el ser humano, el que castiga, el que hace exactamente lo que la iglesia dice que ese supuesto Dios hace. Y aún así, aunque sea evidente en mi mente que es mentira, un culo de gente lo cree y anda ahí predicando que Dios es bueno sin entender un pincho realmente de lo que significa el universo o algo como Dios, realmente. Claro, y el problema radica en que se dan el derecho de poder interpretar a su manera lo que Dios sería. Uh-huh. Ese es el problema ahí, que interpretan como su propia visión de Dios. Bueno. Y Dios es uno, y Dios, si existe, tiene su propia forma de ser, de comportarse y todo. Pero si le estás dando desde tu propia perspectiva interpretaciones de cómo es y cómo funciona su perdón y toda la vaina, ahí entra en problemas porque claro, siempre va a depender un poco del contexto social y de la época en la que te encuentres, ¿no? Siempre va a variar esta interpretación y cada uno tiene su propia interpretación al final, así que dar una sola y decir esto es así porque es así, uh-huh, está complicado. Y esto también está un poco en... Bueno, en todo caso... Espera, en relación con este punto bien importante, y es que una de las cosas que yo hago, y tú, por lo que he visto, no, es dudar de las mismas cosas que crees. Yo no creo que lo que tengo más tendencia a creer es completamente cierto, porque eso es lo que pienso yo, y yo tengo la razón de todo. En mi opinión, tú estás dudando de algo que sientes. Espera. Así que ese sí es un problema. Espera, y ahí está el problema justamente, que la gente cree que tiene la razón, entonces se cierra en su pensamiento, y no se da cuenta que probablemente, lo más probable es que estén falsos, porque es bien, la verdad es bien difícil de tenerla, y yo creo que no, que justamente dudar de lo que piensas es una prueba mucho más convincente que de lo que estás pensando sea lo más cercano a la realidad, porque ni siquiera tú sabes que podrías tener esa verdad. Si dudas de lo que piensas, entonces no tienes ninguna certeza. Entonces, ¿cómo puedes saber qué eres o quién eres? Por eso, yo nunca he dicho que yo lo sé. Ya, bueno, pero me parece porque decir que yo lo sé ya sabría que estaría mintiendo. Es que no 100%. No estás mintiendo. No 100%. Porque tú eres un ser aparte de los demás. Tú no puedes decir que poseas la verdad absoluta que encierra a todos, pero sí puedes decir que posees tu propia verdad. Entonces sí puedes afirmar que sabes la verdad, sabes tu verdad, y eso es suficiente. Pero tu verdad no es la verdad. Es tu verdad. Y el problema de la verdad es que es imposible tenerla o bien difícil tenerla. Porque claro, una verdad... Ya podríamos debatir en qué es la verdad y si es que existe o no, o si todo son interpretaciones. Mira, pero eso es otra cosa. Yo sencillamente me baso en lo que siento. ¿Por qué no creer en lo que siento? ¿Por qué dudar de lo que siento? Eso me resulta incomprensible. Porque somos seres subjetivos y nos guiamos de nuestra propia experiencia. Sí, como somos seres subjetivos, entonces me basta lo que yo siento para afirmar que esa es la verdad de mi realidad. No tengo por qué dudar eso. No estoy diciendo que sea tu verdad, pero sí es la mía. Claro, pero no estamos hablando de realidades individuales, estamos hablando de la realidad del mundo. En realidad, yo me atrevo a decir que conozco un poco más o menos cómo es la realidad, que abarca más que yo, solo que no lo digo tanto porque sé que van a haber reacciones
que digan lo contrario, Bueno, reacciones escépticas. No, Entonces no prefiero deberías reser- limitarte, ¿ah? No, es que sí. Deberías decir todo lo que piensas. No, prefiero reservarme esas opiniones porque no sabes qué tercos se ponen algunos. Así que Bueno, en este mundo, weón, sobre todo. ahora hablemos de películas porno. ¿Te imaginas todo el cambio? No, en verdad sí, podemos hablar de películas Pero porno. para cerrarlo, ¿Qué opinas de...? pero para cerrar el Dime. asunto, en todo caso, así yo tenga mi propia interpretación de Dios, en todo caso, esa propia interpretación, ni siquiera estoy de acuerdo con llamarlo de esa forma, pero me voy a adaptar a la conversación. Sí. Esa propia interpretación, en todo caso, no es una interpretación de una energía que sea mala, es una energía que es puramente amorosa, es decir, una energía ante la cual no siento ninguna vergüenza, ningún miedo, y sé que haga lo que haga, siempre estará de mi lado. Ya. Bien, y claro, no hay que quedarse con lo de interpretación, porque al final todo sería una interpretación y la realidad Claro. ya no estaría. Pero bueno, Sí. muy buen cierre. Ya, Al final, gracias. claro, si hay un Dios, hay amor, porque al final el amor es lo que mueve la vida. Claro. ¿Qué opinas del porno en esta sociedad? ¿Qué opino de los videos porno? ¿Qué Sí. opino de hacer porno? No, del porno en general, porno? de esta industria que está ahí en internet, porque ahora todo es internet. Tengo una opinión profunda al respecto. Para mí el porno surge de una necesidad creada por el mismo ser humano. ¿Por qué? En una sociedad conservadora, represora, donde no todo el mundo puede acceder a tener sexo, sea porque las chicas los consideran feos o gordos o porque o por las razones que sean, y no es mentira ni broma, hay gente que realmente no puede conseguir sexo, es necesario que haya porno para que esas personas puedan desahogarse sexualmente. Entonces el porno no existiría en una sociedad donde todo el mundo tuviera sexo todo el tiempo y todo el mundo pudiera acceder a eso. El porno es una respuesta a eso, es como algo que se necesitaba para que muchas personas Pero puedan ¿no crees desahogarse. que hay cosas... Sí, sí, concuerdo con eso, Ujú. pero aquí la contraparte es, ¿no crees que hay cosas nocivas y negativas en porno de hoy en día? ¿Cómo que? Porque claro, una cosa es el porno en general y puede ser claramente aceptado, pero hay... Y ya no me refiero en fetiches, porque al final cada uno tiene su propia forma de vivir su sexualidad y cada quien... Espera, esta No, o compu es sea, tan sí. lenta que a veces se traba. Y cada quien hace de su vida lo que quiere mientras haya consentimiento y no perjudiques a las personas. Ujú. Pero hay contenido en su gran mayoría muy exagerado en el sentido de que es el hombre muy dominante, hay mucha violencia Ujú. y entiendo que en parte hay esta genética que nos ha hecho de una cierta forma para que al final el sexo sea un poco el hombre más dominante, la mujer un poco más sumisa, tal, en general, ¿no? En grandes rasgos. Ujú. Pero creo que hay una exageración de eso y una, hasta podría decir, perversidad ¿Ya? de exagerar estos trazos. Ujú. Que por ejemplo un niño que tiene 10, 11, 12, 13 años, que no conoce lo que es el sexo, esto es otro problema, que la sociedad no inculca información sobre el sexo Sí, y exacto. que no sabe nada, literalmente nada, y se encuentra con una página así en donde 9 de cada 10 videos muestra brutalidad o lo que, o sea, cosas que dices, esto puede ser excitante, pero como que Muy violento. si lo tengo que juzgar, Mejor como ver que... una película de guerra. Claro, o sea, No, mentira. ¿qué mierda es esto realmente? ¿Qué están vendiendo? ¿Qué están tratando de vender? Y si un niño ve eso sin el pensamiento crítico, porque claro, un adulto puede tener el pensamiento crítico y decir, ok, estas cosas es un poco fantasía, Claro, es como claro. ver una película, al final por ver a Tarantino no vas a salir con una pistola y querer matar a todo el mundo. Pero claro, un niño al final se influencia de eso. Y claro, puede decir, claro, pero es de 18 a más. Sí, pero Tiene acceso igual. la prohibición es, ¿tienes 18? Sí, no. Sí. Sí, claro, claro. Punto final a toda esa discusión. Sí, sí, sí. Entonces, claro, eso puede perjudicar mucho La la mentalidad. mentalidad de las personas. Puta, pero a la vez es necesario, porque si ese niño no... Igual entiendo tu punto, es muy bueno, pero si ese niño no tiene acceso a la sexualidad de alguna forma,
Sí. tampoco la va a tener en la vida real. Ese es el problema, Sí. que en la vida real... Acceso, yo creo que tal vez sí. Y lo demás de 18, O sea, que se jodan un poco, o sea, porque al final todo el mundo va a entrar sí. desde antes. Pero el contenido es lo crucial. Pero acá. mira, ese niño, si no entra a ver ese video porno, dudo que sus padres le enseñen huevadas sexuales, o dudo que algún día sus padres le permitan al niño verlos tener sexo así casualmente. Tampoco eso digo es otra cosa. no digo que se exhiban, pero que sean un poco Claro, más naturales que respecto no al sea sexo. tan tabú, ¿no? Muchos niños llegan a pensar seguramente que sus viejos son asexuales o algo Claro, así, nunca lo ven. o que el sexo es malo. Y en los Cosas colegios se así. enseña vagamente porque hay un tema muy tabú hay un asunto muy tabú con el sexo, me refiero, y es que no, puta, es una huevada como que se puede tocar por los bordes, entonces en alguno que otro año en el Sí. colegio te dan una charla sexual, pero no es Sí, suficiente, pero es una obviamente. estupidez. Sí. O sea, realmente son charlas que ni la bona que te la da sabe ponerse un condón. O sea, no sé. Claro. Sí, Bueno, capto. películas normales. Porque ya mucho porno, aunque Vale. hablamos mucho de Dios y matrimonio, tal. Claro. ¿Qué opinas de...? Bueno, podemos arrancar la narrativa con que hay gente no de mi agrado Ya. que piensan que como que los videojuegos o las películas Ya. pueden ser nocivos para la gente y es como que no, es ficción al final. Entiendo que debe haber algún porcentaje de influencia, pero si quieres controlar todo, al final las películas tendrían que ser todo normal y al final la realidad, el humano no es así, el humano es Claro. la parte buena, pero también toda esa parte mala. Claro, no podemos controlar todo, pero aunque tu punto de vista sea razonable, a la vez yo tengo otro y es, en realidad sí, el hecho de que haya un videojuego donde donde tengas que matar a otros, hayan películas donde otros maten a otros, puta, en realidad los directores no tienen la culpa, digamos, pero un niño si ve eso sí puede influenciarse, o un adolescente, si imaginemos que está en una época de ira, que odia a la humanidad y tiene una pistola en su cuarto, Pero y ya... el huevón está ya en otro No. estado, en otra vibración, ve una película así y fácil lo puede Pero inspirar eso para es realmente matar a Ya, gente en la sí, calle. los por puede ejemplo. inspirar, pero el problema radica en esa persona, en la mentalidad de esa persona, Por que eso es un enfermo. digo que no es la culpa No de en la los, película, de claro. los directores, porque ya pues no Claro, vamos a pero es dejar algo de... que es inevitable, porque si no, banearíamos todas las películas en el que alguien mate a alguien por No, puro, pues, no. por puro placer, que tampoco eliminarías muchísimas, pero sí, es como que no vas a estar censurando tampoco. Sí, pero yo Pero creo que la es gente un poco sí raro, se puede porque en el influenciar. porno sí dije un poco lo contrario, pero porque hay una diferencia, Ujú. que no es una película, no hay esa narrativa, he Bueno, usado sí. muchas veces narrativa, pero Sí hay bueno. narrativa en el porno, varios, Es cierto, pero no es realmente pero una se película. nota que es algo de realidad y lo quieren pintar como realidad encima. Ya, claro. El propósito mayormente es pintarlo de realidad. Claro, como si... Y una película no te quiere hacer creer que lo que estás viendo es la realidad. O sea, Sí y no, indirectamente ya crees que es la realidad tienes que creerlo para disfrutar de la película. Pero, claro, me dirías, entonces sería lo mismo para el porno. Sí, pero hay algo distinto que noto. Y encima es gente que está aprendiendo con el sexo. La gente aprende de la vida viendo con la vida misma y ejemplos. claro, con las películas también seguramente. Sí, pero sí. hay esas pequeñas diferencias que marcan una... Y eso, ver el sexo de una forma tan violenta y tan poco amorosa, porque al final en el porno Claro. pocas veces se están dando besos amorosos, esas huevas Es románticas. eso, en las películas tienes todo un rango de lo que es la vida real y Sí. y puedes ver una película romántica, una película de sufrimiento, una película gore, Claro. pero en el porno al final lo que vas a tener es taca, 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 Claro. bitch, mañas. Claro, Como- esa huevada. Y esa es la cosa, que al final muchos hombres en realidad sí se inspiran del porno, porque al final quieren hacerle a sus Claro, flacas claro. lo que ven que esos patas le hacen en los Claro. videos porno a las mujeres. Claro.
Entonces van donde sus enamoradas y en vez de tener un sexo suave y todo eso, Claro. puta, quieren probar la posición más hardcore. Que es justamente Quieren- lo que las mujeres, no sé si mayormente, pero Claro. normalmente buscarían más algo Al final hay toda... pre que Sí. solamente el pum 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 pum, Claro. que también debe haber y que no debe, pero que también hay una parte que gusta en ese sentido, pero no monopolizar todo a eso. Claro, al final se ha olvidado un poco ya y como que se ha creado una confusión en torno a las mujeres. Te las exponen en el porno como si fueran únicamente seres sexuales. Mm. Nos hemos olvidado que las mujeres también quieren caricias, besos, otras huevadas. Es que es una confusión porque las mujeres también quieren sexo en general, pero a la vez tampoco solo sexo y tampoco de una forma violenta únicamente violenta como te la expone el porno, me parece. Sí, Entonces- bueno, ahí estás hablando un poco raro, como que, ¿En qué sentido? no sé, o sea, para mí no, sí, o sea, yo ¿Por qué raro? no sé, estás hablando como si fueran series súper Mm, diferentes, y al no, final no, es lo no. mismo que un hombre, No, hay pero es que- rasgos muy diferentes, En algunas cosas sí son Pero- distintas. Y es que una mujer en algunos aspectos puede ser más romántica o puede es lo que puede yo ser decía, sí, más amorosa, entre son más comillas, que un hombre. sensibles, sí, sí, así que sí Sí. son distintas en un aspecto. sí, pero no significa que No, yo digo quieran que una cosa o la otra, yo mañana. sé que sí quieren sexo también en general, pero el hombre a veces las confunde y porque las ve sexuales en un momento piensan que solo son sexuales Claro. y olvidan el otro Y ese lado. es el problema que tiene principalmente el porno. Pero bueno, espera, volvimos a hablar del porno cuando empezamos a hablar de películas normales. Ya, Sí. bueno, Ahora hablemos de... el feminismo. Ya que Chucha. estamos... No, bueno, hemos estado hablando de feminismo, hablando de esta faceta del porno, porque al final estamos hablando de toda esta dicotomía entre el hombre y la mujer. Claro. Y es justamente eso que ha creado una posición de, bueno, iba a decir entre comillas, pero sin comillas, de estructuralmente de dominancia del hombre, que obviamente hoy en día legalmente ya no hay, o sea, ya todos tenemos los mismos derechos, pero ¿qué pasa? Que por más que cambies algo legalmente, socialmente van a haber detalles y muchos detalles que van a poder evidenciar todo lo que ha habido en el pasado de injusticias hacia la mujer. Ujú. Sí. ¿Qué opinas de eso, Chema? Puta madre, weón, porque chucha siempre me pasa lo mismo, weón. Hazme un No breve me resumen. estabas escuchando. Me distraje, weón. disculpa. La frase estuvo súper chévere encima. Ya bueno, si está tan chévere, repítela, no. No, tampoco estuvo tan chévere, pero estuvo, ya bueno. A ver, de verdad que es justamente locazo, weón. esas diferencias entre hombres y mujeres ha causado estas injusticias que legalmente ya desaparecieron, pero que Ujú. socialmente evidencian todavía todo lo que ha tenido que sufrir la mujer hasta para llegar O sea, a esta posición que legal. esas diferencias psicológicas, digamos, entre hombres y mujeres físicas. ha generado división. Psicológicas y físicas. Porque, según han- tú, tal vez implícitamente afirmas que el hombre se ha aprovechado de esa superioridad física sí, para dominar de alguna forma a la mujer. Sí, puedes interpretarlo de esa manera. Ya, ¿y se cuál ha es la pregunta? aprovechado, o simplemente ha vivido su propia naturaleza y su propia naturaleza era ser más dominante personalmente y ser más dominante físicamente. Ya, bueno, ¿y cuál? Y nada, eso, porque al final es bien interesante ver toda esta evolución que desde el simple hecho de que la mujer tuvo que dar a luz, Ujú. a partir de ese simple hecho es que las mujeres han tenido un físico menor, han tenido que ocuparse del niño. Aquí- y los hombres desde tiempos arcaicos han Ujú. tenido que dar valor a ese lado físico humano de buscar comida Sí, de manera violenta. Es cierto que hay toda esa mucha vaina. injusticia contra la mujer. Actualmente las injusticias a veces son menos visibles, es decir, Sí. las injusticias son, puta, a un hombre le pagan más que una mujer por ejercer el mismo cargo en una empresa, por ejemplo. Ahí yo pensaba eso hace años, pero
Aunque no lo creas, pero pasa, bro. informándome realmente no pasa. O sea, Sí. pasa de que las mujeres ganan menos, hay una brecha salarial, pero todo siempre se justifica. Y la principal razón por la que no ganan igual que un hombre son dos, que esto es simplificar mucho las cosas, pero son dos. Una es que quedan embarazadas, entonces tienen que dejar de trabajar Si durante es que mucho quedan tiempo, embarazadas. pero la mayoría queda embarazada. Justo en el lapso en el que están trabajando, la mayoría. Justo en el lapso en el que están trabajando, porque justo en donde tu carrera está empezando o debería despegar ¿Ya? o empezar a trabajar en cosas más serias, es que quedan embarazadas, que es en la... Que es una estadística o algo así. Sí. ¿Ya? Y entonces a causa de eso dejan de trabajar, pierden algunos puestos que pudieron haber tener, o simplemente en general la carrera no les va súper bien a causa de haber tenido esos hijos, que eso ya me dirás que también puede ser problema de que el hombre no se ocupa tanto, aunque ahora han cambiado las cosas un poco. Y la segunda razón, bueno, la primera es la maternidad, y la segunda razón es que las mujeres eligen trabajos, estadísticamente eligen trabajos que pagan menos que los hombres eligen estadísticamente. Entonces, realmente, las mismas horas y el mismo trabajo y que ganen menos, eso es ilegal. Y vas a denunciarlo, porque eso sí no. Bueno, yo me he enterado de casos donde pasa, solo que no se dice abiertamente que otro que sí. ocupa el mismo cargo gana más que esa mujer. Como que no revelan cuánto gana cada uno, pero si se enteraran, habría una mechaza. Ah, puede Habría ser, sí. Ahí entraría lo de que sigue vigente estas cosas sociales que hasta en el ámbito económico puede entrar. Pero en general es realmente... bueno, en general, ¿no? Hay algunos países, seguramente las leyes son diferentes, pero en el mundo occidental eso se ha regulado normalmente. Pero hay una huevada interesante respecto a eso de las mujeres y los hombres, y es que no sé si está registrado por la historia, seguramente sí, pero es algo que no estoy seguro que tan bien se conoce. Hubo una época en la Tierra, creo que es otra humanidad, o tal vez esta humanidad, pero hace demasiado tiempo, en que las mujeres reinaban y adoraban a una diosa que creo que era la diosa Luna o algo así. Adoraban una diosa y cuenta lo que he leído, que esas mujeres eran las que reinaban el mundo, por así decirlo, y eran las que tenían la autoridad, eran las reinas supremas. No había un dios, era una diosa, y esclavizaban a los hombres tratándolos como si fueran brutos y como si solo sirvieran para procrear y hacer el trabajo. Escúchame, y hacer el trabajo. Es un episodio de Rick y Morty. ¿Ah, sí? Sí. Mira, porque yo lo leí en algún lado eso y me pareció fascinante, no sabía. Y tendrías que ver en dónde lo leíste, porque sí, sería increíble. O sea, nunca he escuchado eso. Fácil, una cultura era así. Lo leí en un libro que lo tengo aquí en mi cuarto, pero mira, y a los hombres, esas mujeres en esa época los trataban como si solo sirvieran para procrear y hacer el trabajo bruto. Entonces las mujeres reinaban de alguna forma, los hombres trabajaban todo el día y llegaban obviamente las mujeres en la noche, no sé, y bueno, hombres y mujeres hacían el amor ahí al final del día supuestamente, pero hubo un grupo de hombres que por lo que leí eran los hombres menos musculosos, los hombres menos vistos por las mujeres, o sea, hombres que ya estaban totalmente resentidos con la situación, que empezaron a crear un plan para vengarse de las mujeres y empezaron a reunir a varios hombres diciéndoles que las mujeres no eran en realidad tan grandes como ellas decían que eran y que en realidad ellos tenían la capacidad para rebelarse, y empezaron a reunir cada vez a más hombres, a convencerlos, y al final la revolución no fue únicamente de que ya ahora nosotros dominamos y no las mujeres, sino que la revolución fue pasar de una diosa a un dios y pasar prácticamente de una manera tan drástica a todo el mundo que vemos ahorita, que ahora es lo contrario. Ahora de alguna forma se puede decir que la autoridad parece ser el hombre, pero es como una respuesta a eso que pasaba antes, es como una respuesta drástica a cómo el mundo era antes. El mundo antes, bueno, en esa época al menos, era exactamente al revés. No creo que o sea, no creo que eso haya pasado, ¿no? Sí, yo sí creo que ha pasado. Es cuestión de averiguar.
No creo que solo una persona haya mantenido registro de eso, creo que más historiadores deben saber al respecto. Y otra cosa es que Habría que investigarlo. al final eso nos lleva a un punto. Nos lleva al punto de la conciencia humana. Ni mujeres ni hombres han estado en lo correcto en ese aspecto. Primero mujeres quisieron dominar, luego hombres quieren dominar. Entonces no es que uno sea más víctima que el otro, es que ambos tienen esa conciencia de querer dominar o de sentirse divididos y aprovecharse del otro. Y ese es el verdadero problema, no tanto ser hombre o mujer. Bueno, yo creo que como eso no ha pasado, no tendría sentido No sabes si no ha siquiera pasado. plantearlo, pero Lo he leído, te lo puedo mostrar, solo que no sé en qué página estará, pero está ahí en un libro. pero bueno, el punto al final es pensar en la actualidad y decirse que al final es bueno tener todos estos movimientos que impulsen a la mujer, pero a veces la causa misma de este impulso es un poco, está medio distorsionada por ideología muy fuerte, ¿no? Que simplemente ven las cosas únicamente de una manera, cuando las cosas son siempre debido a muchos factores y siempre hay este problema de creer que todo, realmente todo es un constructo social y que realmente ese tipo de ideologías al final termina, sí, lo vi hace tiempo, ese tipo de ideologías termina negando la parte genética que no puedes negar, que al final los hombres tienen más testosterona, realmente químicamente y mentalmente somos distintos y por eso se ha llevado hasta este punto que sí considero que se debe cambiar y terminar todas estas cosas que siguen estando ahí. Estas divisiones, con lo de autoridad del hombre extrema. Sí. Pero muchas veces se va a un extremo en el que no es para nada sano y no se dan cuenta por qué es que existen realmente estas formas de vivir nuestro propio género. Y ya se ha visto con lo de que denuncian los comportamientos muy masculinos y al final es como si denunciaras los comportamientos muy femeninos, a menos que ese comportamiento esté perjudicando a las personas, ahí sí estaría de acuerdo, pero realmente de negar ese comportamiento masculino y decir es solo social, te han inculcado eso y por eso eres así, no, tampoco es eso. La solución no es seguir señalando a la gente por sus supuestos defectos. Carajo, ¿hasta cuándo? Claro. ¿Hasta cuándo? Weón? ¿Hasta cuándo van a entender? Weón? O sea, quieren resolver la solución. No, quieren resolver la división, mejor dicho. Con eso terminamos. Quieren resolver la división con más división, diciéndole Claro. Cambia, no seas así, Claro, porque claro, eso está exacto. mal. Qué estupidez. Exacto, weón. si quieres cambiar la mentalidad de alguien, Entonces, y eso sea es algo amoroso. que siempre he visto y sobre todo en Twitter es como que el infierno, todos insultándose, si realmente quieres cambiar su opinión, no vayas de manera negativa, anda y habla en tus propios De términos, forma constructiva. pero de forma constructiva, respetuosa. porque así va, a menos que cambies solo una puntita de arena, vas a llegar a algo de tu objetivo, pero si simplemente vas y dices todos los hombres son iguales, son unos hijos de puta perros, entiende que el patriarcado lo peor del mundo, etcétera, etcétera, nadie va a estar, sí, es cierto, esta tipa que me acaba de insultar con 3 insultos diferentes tiene toda la razón, o sea, así no funciona. Y entiendo que dé rabia, porque yo de por sí estoy más del lado de feministas que del otro, Sí. pero tampoco puedo cegarme con ideología y decir que esas cosas que dicen y ser tan sumamente radical. O sencillamente... Pero bueno, quería terminar con esto, así que termínalo con sencillamente algo rápido. rendirse y no intentar convencer a nadie, que te baste tu propia verdad, no intentar cambiar al mundo convenciendo a las personas, que te baste lo que tú crees del mundo sin intentar convencer a nadie. Como No, pero también debe haber un cambio social. Debe haber un debe ser cambio, pero ese influenciado. cambio nunca se va a dar hablando frente a la gente y dando una idea, porque Exacto. siempre unos estarán de acuerdo y otros no. Bueno, nunca vas a poder cambiarlo así. Vivan felices, cumplan sus sueños, sonrían todos los días, haz deporte, eso cambia algunos rasgos de la depresión. Gracias. Medita. Y medita, tengo que ir a mi casa por el toque de queda como siempre. Chao. Chao.